Hay un libro que nadie podía abrir. Un libro sellado con 7 sellos, tan sagrado que ni siquiera los profetas más íntimos de Dios tenían acceso a él. Juan, en el Apocalipsis, lloró amargamente al ver que nadie en el cielo ni en la tierra era digno de abrirlo. Pero, ¿por qué es tan importante este libro? ¿Qué estaba escrito en él? Y la pregunta más olvidada de todas: ¿cuándo se selló este libro? ¿Será que contenía no el final, sino el principio? Revelaciones tan antiguas que precedieron al Génesis. Algo fue escrito por Dios antes del tiempo y lo ocultó incluso a los profetas. Si esto te despierta, dale me gusta ahora, suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que estás a punto de escuchar aquí puede cambiar tu fe para siempre. Quédate hasta el final, porque Dios tiene algo poderoso que revelarte. Y comenta aquí: Señor, revela lo que los sellos han ocultado. En Apocalipsis 5, la escena es de profunda solemnidad. Un trono, seres vivientes, ancianos. Y en el centro, la mano derecha del que estaba sentado, sosteniendo un libro sellado. Esto no es solo un símbolo, es un documento real, espiritual, que contiene algo tan poderoso que ni siquiera los ángeles se atreven a tocarlo. Pero si estaba en las manos de Dios, ¿por qué fue sellado? ¿Y quién lo escribió? La respuesta puede estar en el mismo principio, o mejor dicho, antes del principio. Este libro puede contener los decretos eternos, los planes que Dios estableció antes de decir: sea la luz. Daniel tuvo una visión similar. En Daniel 12, el ángel le dice: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esto significa que hay revelaciones que han estado ocultas incluso a los profetas, porque pertenecen a un tiempo que aún no ha llegado, o que aún se está restaurando. El Apocalipsis y el libro de Daniel parecen expresar la misma verdad. Hay registros celestiales sellados que no pertenecen a nuestro tiempo lineal, sino al tiempo eterno, el tiempo que existió antes de la fundación del mundo. Y es entonces cuando realmente comienza la historia. Los eruditos suelen pensar en estos sellos como juicios finales. Pero ¿y si fueran recuerdos eternos? El Salmo 139 nos da una pista cuando dice: tus ojos vieron mi embrión. Todos los días de mi vida estaban escritos en tu libro. Esto significa que Dios escribe libros celestiales incluso antes de que nazcamos. Si existen registros de nuestras vidas, ¿por qué no habría un libro más grande? Uno que contenga los primeros actos del reino celestial. Un libro que registrara las palabras que Dios pronunció antes de crear los cielos y la tierra. Un libro que guarda secretos que ni siquiera los ángeles se atreven a revelar. En los libros de Enoc, ampliamente estudiados por los teólogos antiguos e incluso citados por Judas en el Nuevo Testamento, se mencionan tablas celestiales, registros angelicales y los decretos eternos de Dios. Aunque no son canónicos, estos textos sugieren que antes de la creación del mundo, visible, leyes, órdenes, nombres y destinos ya estaban establecidos en los cielos. Esto refleja lo que nos presenta el Apocalipsis. El trono de Dios es un lugar de gobierno eterno, y allí se guardan los registros sagrados. El libro sellado sería entonces un memorial de lo decidido antes de la era de los tiempos. Juan no lloraba solo por curiosidad. Lloraba porque ese libro representaba el testimonio de la soberanía divina sobre todas las épocas. Podría contener la razón de la caída de Lucifer, el plan para la redención de la humanidad y las decisiones tomadas incluso antes de que existiera el Edén. El libro sellado es una declaración. Hay cosas que Dios aún no ha revelado. Verdades que han estado ocultas incluso a los profetas, pero su existencia prueba que nada sucede por casualidad y que el mundo nació bajo un plan superior.
Es importante destacar que solo el Cordero fue digno de abrir este libro, no Miguel, ni Gabriel, ni los ancianos en el trono, solo aquel que fue inmolado y resucitado. Esto indica que este libro estaba relacionado con el sacrificio eterno del Hijo, algo que fue preparado antes de la fundación del mundo. Como dice 1 Pedro 1:20, conocido de antemano desde la fundación del mundo, pero revelado en los últimos tiempos. Lo que Jesús reveló al abrir los sellos no se refería solo al futuro, sino a un pasado que la humanidad jamás ha visto. Cuando el Cordero comienza a abrir los sellos, se desatan fenómenos cósmicos, caballos, voces, truenos. Pero esta no es una secuencia cualquiera, es la liberación de verdades que se han guardado durante siglos. Cada sello rompe una barrera espiritual. Cada sello saca a la luz decisiones tomadas en el reino eterno. Estas revelaciones estremecen cielo y tierra porque fueron escritas antes de que ambos existieran, así que no son simplemente apocalípticas, son pregenéticas, prehumanas, precaída, pretodo. Hay un detalle que a menudo se pasa por alto. El libro estaba en la mano derecha de Minsun de Sins, aquel que estaba sentado en el trono. La mano derecha en las Escrituras representa autoridad, justicia y acción. Esto indica que el contenido del libro no son solo profecías, sino un acto oficial del gobierno celestial, un documento legal y sagrado. Y si está sellado, es porque el tiempo para su revelación aún no se había cumplido. Pero la pregunta persiste: ¿cuándo se escribió este libro? Y la respuesta más sorprendente es antes del Génesis. Génesis 1:1 marca el comienzo del tiempo, el espacio y la materia. Pero antes de eso, hubo algo que el Génesis mismo no revela directamente: la mente de Dios planeando todas las cosas. El libro sellado puede contener los decretos eternos, los nombres de los ángeles, los mapas del reino celestial e incluso los propósitos de la creación. Por lo tanto, no es solo una revelación futura, es un registro de lo que Dios decidió cuando no había día ni noche. Es el libro del silencio ante la palabra. El Salmo 119:89 dice: para siempre, oh Señor, tu palabra permanece en los cielos. Esto significa que la palabra fue establecida antes de la historia. Juan 1 confirma: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta palabra, la palabra, se expresó en el cielo antes de ser pronunciada en la tierra. Por lo tanto, el libro sellado puede contener esta expresión original, las palabras divinas que moldearon el universo y que fueron ocultadas no por casualidad, sino por misericordia. Porque si estas revelaciones se hubieran dado en el momento equivocado, el mundo no habría podido soportarlas. El propio Juan casi se desmaya al ver el trono y Daniel enfermó tras recibir visiones celestiales. Imaginen entonces el peso de un libro que contiene no solo el futuro, sino también los secretos del principio mismo. Así que el sello no era solo protección, sino compasión. Y la apertura de los sellos marca no solo el fin de la era humana, sino la restauración del plan eterno que existía antes del hombre. Es interesante notar que el profeta Ezequiel también vio un libro. En Ezequiel 2:9-10 describe un rollo escrito por dentro y por fuera con palabras de lamentación, llanto y aflicción. Esta es la misma descripción que se da al libro del Apocalipsis. Dos profetas, con siglos de diferencia, vieron el mismo objeto celestial. Esto indica que el libro sellado no pertenece a una era, sino a un tiempo suspendido por encima de la historia. Lo que contiene podría ser el mismo contenido que vio Ezequiel, pero que solo el Cordero podría revelar. A lo largo de la Biblia vemos mención de libros celestiales.
el libro de la vida, el libro de las obras, el libro del recuerdo. Pero el libro sellado tiene un aspecto diferente. No contiene nombres de personas ni actos humanos. Contiene decisiones divinas. Es el libro de lo que Dios pensó, dijo y decretó antes de que existiera cualquier criatura. Es el registro del primer encuentro del reino eterno. Por lo tanto, no es solo misterioso, sino sagrado, incomprensible, envuelto en gloria y asombro. El Cordero no solo abrió el libro, rompió sus sellos uno por uno. Esto demuestra que la revelación es progresiva y que el acceso a la verdad eterna se da por etapas. Cada sello representa una frontera espiritual que se rompe, un velo que se rasga, hasta que se pueda restaurar la comprensión plena del plan divino. Y por eso no todos entienden el Apocalipsis. Porque lo que hay allí no es una profecía común y corriente, es un recordatorio de lo que estaba oculto desde antes del principio. Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Juan 16:12. Esto confirma que hay verdades que aún no se han revelado, porque la humanidad no está preparada. Pero a medida que se abren los sellos, los tiempos se aceleran. Nos acercamos al momento en que el contenido sellado se manifestará. Y lo que salga a la luz puede sacudir los cimientos de la fe, no porque contradiga la Biblia, sino porque amplía lo que siempre ha estado oculto en los códigos sagrados. Hay algo profundo en el hecho de que Juan vio el libro en el cielo, no en la tierra. Esto demuestra que su origen es enteramente espiritual y que nada en él ha sido contaminado por la historia humana. No fue escrito por Moisés, profetas ni ángeles. Es anterior a todo eso. Se formó en la eternidad, en lo profundo de la voluntad divina. Es más, el libro estaba con Dios antes de ser revelado a Juan, lo que indica que su existencia es independiente de la creación. Forma parte de la estructura celestial del reino, un registro de lo invisible. Mucha gente desconoce que en Apocalipsis 10, Juan recibe un librito de manos de un ángel y se le ordena comerlo. El librito era dulce en la boca, pero amargo en el estómago. Este acto simboliza que recibir revelaciones celestiales requiere digestión espiritual. No todo lo que es hermoso a los ojos del alma es luz para el corazón. Lo que viene de Dios es dulce porque es santo, pero amargo porque revela verdades que nos confrontan. ¿Podría este librito ser parte del gran libro sellado, un fragmento autorizado para un tiempo específico? En Daniel 7:10, el profeta ve el trono de Dios y a miles y miles de personas que lo sirven. Ante el trono se sentaron los jueces y se abrieron los libros. Esto confirma que hay múltiples libros en el cielo y que se abrirán en diferentes momentos. El libro sellado, entonces, no es el único, pero podría ser el primero, el que sostiene el fundamento de los demás. Y si está sellado, es porque la humanidad aún no ha comprendido plenamente dicho fundamento. Es como un cimiento oculto debajo de la casa. El Apocalipsis no es solo el fin del mundo, sino el desarrollo de lo que fue sellado antes del comienzo del mundo. Y eso es precisamente lo que revelan los sellos. No solo plagas, guerras o juicios, sino verdades que han permanecido ocultas desde los días de la creación. Como dice Mateo 13:35, abriré mi boca en parábolas, declararé cosas ocultas desde la fundación del mundo. Lo que Jesús comenzó a declarar en parábolas, el Apocalipsis continúa revelándolo en clave, y el libro sellado es la clave que conecta la eternidad con el tiempo. El libro sellado también nos muestra una característica de Dios mismo. No lo revela todo de una vez. A lo largo de la Biblia vemos que actúa por etapas, en ciclos de revelación. Habla con Abraham, pero no revela el plan completo. Le muestra a Moisés una parte de su gloria, pero no su rostro.
Le da visiones a Daniel, pero ordena sellarlas. Esto nos enseña que hay una pedagogía divina en la revelación. Lo sagrado solo se puede dar a quienes están listos para recibirlo. Por eso el libro permanece sellado para muchos, porque todavía hay corazones que no están preparados. Otro detalle poderoso es el simbolismo de los 7 sellos. El número 7 en las Escrituras representa completitud, perfección y totalidad. Esto significa que lo que está sellado es el conjunto completo de decisiones y decretos eternos. Nada está suelto ni incompleto. Cada sello representa una capa de la gloria de Dios, una profundidad de su plan. Y cuando se rompen, no solo liberan eventos futuros, sino que restauran a la humanidad verdades olvidadas desde el Edén, verdades que estaban en los cielos antes de ser conocidas en la tierra. Cuando se abre el 7º sello, reina el silencio en el cielo durante aproximadamente media hora. Apocalipsis 8:1. Este es quizás uno de los momentos más enigmáticos de la Biblia. El cielo, siempre lleno de cánticos y alabanzas, queda en completo silencio. ¿Pero por qué? Porque lo que está a punto de revelarse es tan sagrado, tan absoluto, que hasta los ángeles cesan. Es como si todo el cielo contuviera la respiración esperando la siguiente página del libro. Este silencio es reverencia, es asombro, es expectación y quizás sea el eco del tiempo anterior al Génesis. Este silencio también evoca Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Un estado de suspensión, de pausa divina, un momento de absoluto misterio. Quizás esta sea la misma atmósfera que trae consigo la ruptura del último sello, un regreso al principio invisible, a la atmósfera anterior a la luz, anterior a la materia, anterior a todo. El libro sellado contiene las palabras que Dios pronunció en su interior antes de que hubiera sonido en el universo, y ahora comienza a darlas a conocer, sello tras sello. A lo largo de la historia redentora, Dios ha revelado partes de su plan mediante pactos, con Noé, Abraham, Moisés, David. Pero cada uno de estos pactos era una pieza de un rompecabezas mayor. El libro sellado podría ser el conjunto unificado de estas promesas antes de que existieran, antes del diluvio, antes de la cruz, antes de la caída. Es el volumen oculto que precede a los pactos visibles. Es el testimonio del plan eterno que existía antes de la necesidad de la redención. Romanos 16:25 habla de secretos guardados desde siglos pasados. Esta es una expresión profunda de siglos pasados. Indica que antes de la creación había decisiones, estrategias y misterios ocultos en el corazón de Dios. Y el libro sellado es el contenedor de estos secretos, un volumen que no solo registra eventos futuros, sino que expone los fundamentos del propósito de Dios. Revela no lo que sucederá, sino por qué sucede. Toca la mente más profunda de Dios. La ruptura de los sellos es un momento litúrgico y judicial. Cada ruptura desencadena reacciones celestiales y terrenales, demostrando que el libro no es meramente simbólico, sino activo. Rige los ritmos de la historia, incluso cuando está cerrado. Su contenido influye en el curso del tiempo porque constituye el plan original. Y cuando se revela, no solo aclara, sino que transforma. La tierra tiembla, los cielos se conmueven y los corazones se estremecen, porque por fin, algo que se guardó antes del tiempo se entrega a los hombres. La iglesia primitiva comprendió este misterio con mayor profundidad. Muchos de los padres de la fe creían que Cristo vino no solo para salvarnos del pecado, sino para revelarnos lo que había estado oculto desde la eternidad. Como dice Pablo en Efesios 3:9,
para manifestar cuál sea la comunión del misterio escondido desde los siglos en Dios. Esto lo confirma todo. Existe un misterio eterno, oculto desde los siglos, y ese misterio está escrito no en papiro terrenal, sino en el libro que reposó en la mano de Dios. Antes del Génesis, este libro sellado es la mayor señal de que Dios siempre ha tenido un plan. Antes del caos, antes del pecado, antes de la rebelión en el cielo, ya existía una estructura establecida, un guión para la eternidad, donde cada criatura espiritual, cada decisión divina, cada etapa de la creación e incluso cada detalle de la redención ya estaban previstos. Nada de lo que ha sucedido, está sucediendo o sucederá es improvisado. El libro sellado es prueba de que la historia no es aleatoria, sino una revelación progresiva de algo ya escrito. El Apocalipsis no nos da el contenido directo del libro, sino que revela sus efectos, y esto es intencional. Dios quiere que la atención se centre en el Cordero, quien tiene la autoridad para abrirlo, porque más importante que saber lo que está escrito es reconocer quién tiene acceso. Jesús es el vínculo entre la eternidad y el tiempo. Él estaba con Dios cuando se escribió el libro, y por lo tanto, es el único capaz de abrirlo. Cada sello que abre no es solo un acto profético, sino un recordatorio del pacto hecho en lo invisible. Los sellos también marcan un tiempo de transición. Al abrirse, una nueva realidad espiritual comienza a manifestarse en la tierra. Esto significa que el contenido del libro no solo se revela, sino que se encarna, se convierte en historia, en juicio, en gloria. Lo que estaba oculto se mezcla con el presente. Es como si el tiempo eterno invadiera el mundo físico. Así que, cuando estudiamos los sellos, no solo buscamos comprensión, sino discernimiento espiritual para percibir lo que Dios revela ahora. La visión del libro sellado nos confronta con una gran verdad. Hay más cosas ocultas en Dios que las reveladas al hombre. Pero el hecho de que le mostrara el libro a Juan significa que quiere llevarnos a lo más profundo. Ya no como siervos, sino como niños. Y los niños tienen acceso a secretos que otros no ven. El libro no fue dado a teólogos ni a reyes. Fue dado a un apóstol exiliado, solo en una isla. Esto nos enseña que el acceso a lo invisible no depende de la posición, sino de la entrega. La apertura del libro sellado también revela el corazón misericordioso de Dios. Pudo haberlo mantenido todo oculto, dejando a la humanidad a tientas en la oscuridad, pero eligió revelarlo, eligió preparar a sus siervos, abrir portales de entendimiento y revelar destellos de lo que ha estado oculto por siglos. Esto nos muestra que Dios no busca el misterio para confundir, sino para prepararnos. Lo revela poco a poco para que seamos transformados, no destruidos. El libro sellado es una invitación a la madurez espiritual. Por eso Apocalipsis termina con un poderoso contraste. En Apocalipsis 22:10, Juan recibe un mandato diferente al de Daniel: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Lo que estuvo sellado en el pasado ahora comienza a revelarse. La verdad que estaba oculta antes del Génesis se acerca a su cumplimiento. El tiempo de silencio está llegando a su fin. Ha llegado el tiempo de la revelación, y quienes tengan oídos para oír comprenderán el llamado. Con cada generación, Dios permite que se comprenda una nueva capa de este libro espiritual. Es como si los sellos se abrieran, uno a uno, ante la mirada atenta de quienes observan. Por lo tanto, este tema no solo es profético, sino también oportuno. El libro sellado se abre en los corazones de quienes buscan la verdad con valentía, y el contenido que antes era
inaccesible ahora está más cerca de ser comprendido que nunca. El libro se está revelando. La eternidad habla. ¿Estás escuchando? Y si estás escuchando, prepárate, porque este libro no solo trae conocimiento, sino también responsabilidad. Quienes reciben revelación de lo alto están llamados a vivir con temor, humildad y reverencia. El sello se ha roto, la voz se ha liberado, y el Cordero continúa revelando verdades ante nosotros. No rechaces la invitación. Busca, estudia, ora, porque lo que Dios ocultó antes del Génesis, ahora lo revela a los humildes que anhelan saber lo que los profetas no vieron. Ahora que el libro sellado ha comenzado a abrirse, todo cambia. Lo que era meramente simbólico se vuelve real. Lo que estaba oculto se hace visible. Y la pregunta que queda es, ¿estamos preparados para lo que Dios revela? No con ojos carnales, sino con discernimiento espiritual, porque estas verdades no tienen por objeto impresionar, sino transformar. Y solo quienes se acercan con reverencia podrán percibir la luz que irradia estas páginas eternas. Lo que estaba oculto antes del Génesis, decretos, pactos, decisiones celestiales, ahora está retrocediendo en el tiempo, como un viento del trono. Y no es casualidad que estés aquí escuchando esto. Hay algo en ti que clama por respuestas, algo que sabe que el mundo esconde más de lo que se ve a simple vista. Este libro sellado es el eco de tu llamado. Y si has llegado hasta aquí, es porque Dios también está comenzando a abrir tu entendimiento. No esperes señales espectaculares. A menudo, la mayor revelación llega en silencio. En el mismo silencio que precedió a hágase la luz. En el mismo silencio del séptimo sello. Porque antes de que Dios hable, se prepara. Y quizás esa preparación esté sucediendo ahora mismo dentro de ti. El libro se lee en silencio. Y el Espíritu traduce sello por sello, para quienes desean más que palabras. Desean la verdad. Cita del día. Hay secretos que Dios solo ha revelado al silencio. Y el silencio se acaba. Si este mensaje te conmovió, suscríbete al canal, activa la campanita y dale a me gusta. Escribe en los comentarios, Señor, abre mis ojos para que entienda lo que sellaste antes de los tiempos. Y recuerda, al hacerte miembro del canal, ayudas a difundir revelaciones como esta a miles de personas. Simplemente haz clic en el botón Hazte miembro a continuación y bendice este ministerio con tu fe.